Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Fiscalía de Valparaíso informó que imputarán a Hugo Bustamante por homicidio calificado en contra de la adolescente Ámbar Cornejo, de 16 años. Por lo que pedirán un presidio perpetuo en contra del hasta ahora sospechoso, único sospechoso hasta ahora, directo. El fiscal del caso, la fiscal María José Bowen, confirmó que hasta el momento solo Bustamante se encuentra detenido por el crimen y que mañana a las 11 de la mañana se realizará el control de detención, donde además será formalizado por este crimen. El cuerpo de Ámbar Cornejo fue hallado en la casa que compartía su madre con su pareja, Hugo Bustamante, justamente. Estamos hablando, por así decirlo, del padrastro de Ámbar. Ese era el vínculo entre ambos, quien ya contaba, y eso es parte de lo dramático de esta historia, ya contaba con una condena por 2 homicidios en 2005, Bustamante. Crímenes por los que fue condenado entonces, 2005, a 27 años de prisión, pero que en 2016 recibió un beneficio de libertad condicional pese a los antecedentes con que contaba. Bueno, tras darse a conocer justamente estos antecedentes penales de Bustamante, comenzó entonces el debate respecto de las libertades condicionales que se otorgan en nuestro país. En este último tiempo, más de 1.800 reos de todo el país han recibido este beneficio. Una decisión que ha generado preocupación, controversia de manera transversal en el mundo político y social. Claro, no todos son criminales, no todos son asesinos, no todos han matado a personas, son distintos tipos de delitos aquellas personas que se han beneficiado con las libertades condicionales, porque si también nos vamos a ir al otro extremo, donde no puede haber libertades condicionales y donde no se pueden revisar algunos beneficios, bueno, entonces nos vamos a seguir llenando las cárceles y el asunto es justamente ir viendo los antecedentes, los méritos, tiene que haber un estudio adecuado de caso a caso para entregar los beneficios que da Gendarmería, y para eso la ley tiene que ser súper específica. Pero no nos pasemos de liberarlos a todos, encarcelarlos a todos, porque otra vez los extremos nos polarizan, nos hacen equivocarnos y nos hacen tener expectativas de cosas que no son en la realidad. Bueno, este caso en particular, el de Hugo Bustamante, a vuelo de pájaro, se indica que hubo un grave error de criterio, un grave error de procedimiento, porque además hay antecedentes periodísticos de una entrevista de este canal que se entrevistó a esa persona y se le preguntó si él podría volver a cometer un homicidio nuevamente. Y él mismo, conociendo sus limitaciones, sus problemas, dijo que no podía asegurar una situación de ese tipo. Por lo tanto, era una persona particularmente delicada en su sanidad mental, en su psicopatía, en su sadismo, porque recordemos que no solo mataba a sus víctimas, o no solo mataba a sus víctimas, sino además la forma en que los enterraba, los escondía, demostraban particular ensañamiento. Bueno, vamos a conversar sobre este tema y vamos a ver justamente la lista política, legislativa, y para eso tomamos contacto con el diputado Gonzalo Fuenzalida, diputado de RN, que es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, muy buenas noches, Matías. Bueno, este caso amerita una reflexión particular para después entender lo general. Nos gustaría primero que tú nos hicieras el análisis de cómo nos explicamos de una libertad condicional cumplida menos de la mitad de la pena a un homicida doble, como es el caso de Bustamante en 2005, que ahora aparentemente repite acción. Bueno, en primer lugar, no es explicable por una lógica que es el sentido común, ¿no? Como una persona, un homicida, con la característica del delito que cometió a los 11 años sale en libertad condicional y en poco tiempo comete un delito de características similares. Ahora, para contar un poco la historia, hasta hace un par de años atrás, quienes tomaban las decisiones de las libertades condicionales eran los seremis de justicia de cada región. Y eso fue la práctica por muchos años, que aplicaban un decreto supremo, el 321, que es del año 25, que establecía las libertades condicionales. Pero siempre se criticó porque podía
se prestaba muchas veces para una práctica donde habían interferencias políticas. Por ejemplo, cuando el Ceremi concedía estas libertades condicionales, muchas veces recibía llamados, en fin, de actores políticos que hablaban maravilla de algún reo o algún preso y solicitaban que ojalá le concedieran la libertad condicional. Y se optó esto fue en el primer gobierno del presidente Piñera, se optó por hacer un cambio y sacar esta decisión de una decisión administrativa del Ejecutivo que podía tener intervenciones políticas y dejarlo en decisión netamente jurídica en manos de los jueces, que son finalmente quienes condenan a las personas. Y se establecieron comisiones alojadas en cada una de las cortes de apelaciones de Chile, las distintas regiones, con una comisión especial formada por la Corte de Apelaciones, con personas que iban a decidir, en base a los criterios que este decreto ley establecía, si esa persona que solicitaba en ese minuto un derecho, porque hasta hace 2 años atrás era un derecho solicitar la libertad condicional, decidieran si era otorgable o no. Ahora, pasamos de 700 libertades condicionales al año que entregaban los Ceremi, cuando se empezó a aplicar esto, el año 2015, 2016, a casi 3.000. De hecho, el número de presos en las cárceles se redujo de 51.000, en las cárceles empezaron a haber un promedio más de 43.000, 42.000, de tener 51, 54.000. Y eso se debió justamente a la gran cantidad, 2 veces al año, de libertades condicionales. Y eso inmediatamente puso la alarma, y yo fui uno de los diputados que firmamos un proyecto de ley en ese minuto, el año 2016, para corregir este tema de las libertades condicionales, porque si bien lo estaba administrando ya un órgano autónomo del Poder Judicial, estaban obviamente entregando libertades como este caso y otros salieron a la luz pública, que se le están entregando libertades condicionales a homicidas, a parricidas, que obviamente que uno entiende que reciben las mayores penas y que debiesen tener los mayores filtros. Entonces algo no estaba funcionando en ese decreto ley, que si bien se cambiaba al órgano que otorgaba la libertad condicional, los parámetros que había en ese decreto ley no estaban funcionando. Diputado, y eso es lo primero que nosotros presentamos reforma. Diputado, un segundo, ¿en qué parte de la legislación está el trabajo que hace Gendarmería? ¿En el sistema antiguo o en este sistema nuevo que está narrando esta comisión de Gendarmería, que probablemente tiene más cercanía con los reos para conocerlos y poder dar más antecedentes? ¿Es cuando se cambió o es en el antiguo? No, eso sigue igual. Lo que se cambió fue que quien toma la decisión final de otorgar la libertad condicional, en vez de ser un Ceremi, el Ceremi del Ministerio de Justicia, es una comisión formada por cada corte de apelaciones de cada región. Ahora, ¿qué toman en consideración? Bueno, una serie de elementos, que dentro de esos elementos está el informe que realiza Gendarmería. Pero no es vinculante ese informe, hasta el día de hoy. Perfecto. Eso no se ha modificado, no es vinculante. Ahora, el año 2018 finalmente logramos hacer una modificación de este decreto ley, estableciendo bastantes cambios que hoy día harían más difícil la salida de una persona como Bustamante, pero aún sigue no siendo vinculante el informe de Gendarmería, pero hoy día es mucho más estricto el informe que realiza Gendarmería. Y en segundo lugar, lo que se cambió en el año 2018 es que esto ya no es un derecho, esto es un beneficio. Y esto es súper importante, Matías, porque como era un derecho antes, cuando a las personas no se les concedía ese derecho, se iban de recurso a amparo a la Corte. Y muchas veces la Corte otorgaba el derecho a la libertad condicional. Al cambiarse eso, y hoy día ser un beneficio, si esa comisión de la Corte de Apelaciones no lo entrega, la persona no puede recurrir de recurso a amparo a un tribunal superior. Ya, pero eso fue el 2018 y el caso de este hombre fue el 2016. Es decir, el cambio es posterior. Por eso el ministro Belolio, el ministro secretario general de Gobierno, dijo esta tarde, en el curso de la tarde, de que el inciso que había permitido, en parte, la liberación de esta persona ya fue modificado, fue cambiado. ¿A eso se refería? O sea, se modificó en el sentido de que hoy día, antes las penas que eran de 20 años, uno a los 10 años podía solicitar la libertad condicional. Y eso es lo que pasó en este caso. Él estaba condenado a 27 años, y pasados los 10 años pudo pedir esa libertad condicional al año 11. Hoy día lo podría hacer también, pero al año 13. Tampoco es que va a cambiar rotundamente eso. Pero sí, el cambio es el beneficio al derecho, a eso me refería, que cambia de ser un derecho a un beneficio. Ese es el cambio.
eso cambia el beneficio. Pero finalmente la discusión va a ser siempre, Matías, la misma. Tiene que otorgarse la libertad condicional a un homicida simple cuando ha cumplido la mitad, o sea, puede acceder a ese beneficio una vez, porque ya no es un derecho, a ese beneficio una vez que ya ha cumplido la mitad de su pena o no. Esa es la discusión hoy día. Pero para cualquier delito, para un tipo que roba una gargantilla y el que mata a 2 personas, es el mismo principio de que cumplida la mitad de la pena, ¿usted puede pedir el beneficio? Para la mayoría de los delitos es la mitad de la pena, y algunos delitos como el homicidio calificado, cuando es un homicidio con alevosía, con premeditación, eso ya es 2/3. Y hay otros delitos que también, el secuestro, la violación con homicidio, que tienen las penas más altas, las penas perpetuas, pueden solicitarlo cuando tienen 2/3 de la pena cumplida. Pero la regla general para la mayoría de los delitos es la mitad de la pena, y bueno, contar con ciertos requisitos más rígidos hoy día. No solamente la buena conducta, porque el problema carcelario hoy día que tenemos es que esa calificación de buena conducta es algo no muy estricto. ¿Qué es tener buena conducta? Entonces, hoy día se requieren ciertos estándares, también informes psicosociales mucho más estrictos, pero tenemos un problema, Matías, que no son vinculantes. O sea, estos informes de Gendarmería, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia, le llega a un poder distinto al Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial, donde están los jueces, le llegan estos informes, no obligan, aunque venga negativo, aunque diga, mira, esta persona no tiene las capacidades para salir en libertad, no obligan a que finalmente la decisión de esa comisión de la Corte de Apelaciones tome en cuenta esto como obligatorio, sino que es un antecedente más. Ya, pero ¿quién es el responsable de una libertad? El responsable último. ¿Son estas comisiones de la justicia? Este es el responsable de que una persona así haya salido el año 2016, es la comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Y cómo es la fundamentación de una decisión como esta? ¿Dónde está? ¿Hay un archivo donde uno puede ir a leer cómo fundamentaron en el caso de Hugo Bustamante el otorgarle una libertad, habiendo tenido, yo no soy abogado, así que no sé exactamente dónde es homicidio calificado, pero habiendo matado a su conviviente, a su hijo, haberlos enterrado en un tambor y luego con agua y cal y luego haberlos enterrado? No me imagino algo con más alevosía, con más premeditación. Premeditación no me consta, pero porque puede haber sido un crimen ahí que se da en el momento. Pero alguien tiene que explicar, ¿hay algún archivo, insisto, donde yo pudiera mirar qué tuvo a la vista los miembros de esta comisión? No hay un fundamento. No hay un fundamento. No. ¿Y eso por qué la ley no exige un fundamento? Que diga, mire, por esto sí, por esto no. Estos son atenuantes, estos son agravantes, pero hemos llegado a la determinación de que sí, le vamos a la libertad con estas aprehensiones. 1, 2, 3, 4. Archívese. Cosa que podamos ir a ver. ¿Cómo evaluaron el caso? ¿Cómo nos garantizamos nosotros que no fue un caso mirado a la rápida? No quiero acusar a nadie, estoy hipotetizando. Bueno, a ver, por eso te conté la historia preliminar. El año 2000, cuando se empieza a aplicar este cambio a esta comisión y no a los ceremonias de justicia, que entregaban mucho menos libertades condicionales, eran 700, 800 al año. Y el año 2015, 2016, nosotros empezamos a enterarnos que habían 3.000 libertades condicionales en delitos que eran graves. Eso nos motivó a mí y a otros parlamentarios a presentar un proyecto de ley para modificar este decreto de ley que data del año 25. Porque se cambió a quién lo otorgaba, pero no se cambió el contenido del decreto de ley. Y finalmente eso terminó en el año 2018, donde se puso mayor rigidez. Pero hay un debate político acá que no es menor, que hay muchas. Cuando entramos en el debate político con otros parlamentarios, ya sea en la Cámara de Diputados o el Senado, empezamos con estos debates que finalmente, si este beneficio de alguna manera es un beneficio que tiene que ser mucho más estricto o de alguna manera tiene que ser un beneficio que tiene que existir y tiene que dejarse más al criterio de los jueces. Y ahí hay una discusión que no está solucionada. Yo me acuerdo en esta discusión en la última instancia, ya en la comisión mixta, con los senadores y diputados que estuvimos, me tocó participar. Había un punto, por ejemplo, bueno, las víctimas no tienen nada que decir, porque en muchos países, por ejemplo, empezando en Estados Unidos, que existen los tribunales de ejecución de pena, o sea, los tribunales que están preocupados de que esa pena se ejecute en la cárcel. Cuando una persona postula una libertad condicional,
sobre todo en delitos como un homicidio, las víctimas tienen derecho a oponerse. Hay casos famosos de asesinatos donde la persona ha pedido miles de veces la libertad condicional y los tribunales que revisan esa libertad condicional no la han otorgado porque el daño que le produjo a las víctimas, a indirectas, a la familia, en fin, es un daño que nunca se ha reparado. Y no le otorga la libertad condicional. Eso en Chile no existe. Las víctimas no tienen derecho a oponerse que ese, por ejemplo, homicidio hubiese salido. Entonces hoy día el sistema es bastante, yo diría, entregado a esta comisión de la Corte de Apelaciones, que bajo un criterio que yo no cuestiono, pero un criterio que toman en cuenta los informes, que hoy día sí hay que reconocer que es bastante más rígido con la modificación que hicimos en 2018, pero tampoco a mí me aseguran que de alguna manera no pase esto nuevamente de la manera que pasó. Gonzalo, y que tampoco las víctimas puedan oponerse en casos tan graves como los homicidios, como un homicidio con violación, en fin, y delitos gravísimos. Claro, Gonzalo, el punto es que uno en principio no tendría por qué oponerse que alguien postule a un beneficio como este, porque puede haber casos y casos. Lo complejo, insisto, hay un caso que tú pones ahí. Uno, que las víctimas no tengan nada que decir. Cuando digo, mire, usted es el padre o es el hijo o es el cónyuge de una persona, de una víctima, de una persona que murió, pero usted ya tiene suficiente con la condena, así que no tiene nada que decir aquí. Pero resulta que la acción administrativa anula la condena. Uno. Dos, vuelvo al mismo punto. Que no haya ninguna acción. O sea, esto es un fallo. Si al final darle libertad a alguien que está, o sea, suplir una condena por una libertad, insisto, sin ser abogado, el sentido común me indica que es algo parecido a un fallo. Entonces, los fallos sí tienen fundamentos. Muchas veces dice, esta persona fue condenada, nos vamos a dar unos días para redactar el fallo. Aquí es una suerte de fallo o contrafallo, y no veo que haya una razón de fondo, un raciocinio para que entendamos por qué el señor Bustamante está donde está e hizo lo que hizo. Hay responsables aquí detrás. ¿O debiera haberlos? Sí, en primer lugar, Matías, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las víctimas que finalmente viven un homicidio no les basta solamente la condena. La condena, claro, tiene un fin reparatorio, pero cuando esa condena son 27 años y resulta que a los 11 años la persona sale en libertad. No digo que basta, Gonzalo, me entendiste mal, no digo que basta con eso, pareciera ser, digo yo. No, es que no parece ser. Por eso en países más desarrollados, como te ponía el caso de Estados Unidos, en este caso, por lo que tú acabas de decir. No, por eso te digo, en varios países existe la posibilidad que las víctimas se opongan. Y parece muy razonable. Que un delito así no se repara con 11 años, no se repara quizás nunca. Eso quiero decir que es muy razonable. Tienen derecho, por eso las víctimas tienen derecho a ser escuchadas y poder atestiguar y poder poner sobre la mesa el daño que no ha sido reparado por 1, 2, 3 o hasta 11 años. Es un tema. Segundo, claro, el fundamento no es, porque claro, las sentencias tienen un fundamento porque se está juzgando un caso particular, pero aquí cuando se concede 1.200 en todo el país, o 2.000, o 3.000 que llegar, el año, yo no tengo la cifra este año, pero yo recuerdo el año 2015 y 2016 que yo pedía las cifras por oficio. Llegaron a ser 3.500 libertades condicionales en Chile. ¿Pero no son caso a caso? No, pero por eso te digo, es 3.500, o sea, es el número grueso. No tienen 3.500 fundamentos como un fallo judicial considerando cada una de esas libertades, sino que se juntaba la comisión, analizaba los casos y de manera bastante rápida. Sí, fue bastante escandaloso eso, y tú puedes reír. Bueno, te acordarás porque fue noticia, yo me acuerdo de haber hecho varios, pero no sé si conversamos en ese minuto, pero fue noticia que pasamos de 700, 800 que manejaban los Ceremi a nivel país a 3.500, y uno decía, pero ¿cómo puede haber cambiado un criterio de un Ceremi a una comisión de jueces que encuentran que hoy día estas personas condenadas por delitos que son delitos que vienen desde que existe el Código Penal, de alguna manera hoy día tienen muchas más condiciones para estar libres? Y eso es lo que hizo modificar la ley, pero yo te vuelvo a repetir, finalmente, aunque nosotros modifiquemos la ley, si oponemos un criterio extremadamente rígido, o tenemos que tener un término en que confiemos al criterio de estas comisiones de la Corte de Apelaciones. Ahora, si me pregunta a mí, en la práctica, a raíz de todo lo que ha pasado, yo creo que quizás no se debió nunca modificar el tema en la seremía, nunca se debió pasar, porque los tribunales de justicia en Chile la experiencia ha sido para dictar fallos. No tenemos tribunales que ejecuten las sentencias, que es lo que falta en nuestro país. Y quizás si existieran esos tribunales, sería más lógico que ellos administrar las libertades condicionales. Pero crear estas comisiones
que muchas veces se pueden pues, mezclarse jueces que tienen una visión del delito o el delincuente respecto de otros, pueden ser más garantistas, menos garantistas. Yo creo que ahí ha pasado lo que ha pasado. Y yo, la verdad, nunca me gustó mucho ese cambio de la seremía a comisiones, sin tener en Chile tribunales de ejecución de cumplimiento de condenas, de ejecución de pena común, como decía en otros países que existe. Y la fundamentación que en Chile no existe para otorgar un beneficio como este en la legislación comparada, ¿lo podemos encontrar o esto es así en términos generales? ¿Sí? Es casi cuando una persona en otros países, como te señalaba, pide este beneficio. Ahora, hay que reconocer que hicimos un gran cambio en el 2018 de pasar de un derecho a un beneficio. Pero cuando hoy día pide un beneficio, es casi un juicio en los tribunales de condena. Porque yo pido el beneficio, bueno, ¿qué hizo la víctima? Se puede oponer. O sea, hay una especie como de mini juicio, de audiencia, para ver si se le otorga o no. Y eso es distinto. Además que es público, es como ir a un juicio, porque es un tribunal, que hay jueces. Entonces las víctimas van, la persona va a exponer que hay su libertad condicional, y los jueces fallan. Pero es como un juicio, es público. Hoy día es una situación que no te digo que es oscura, tiene transparencia, porque obviamente hay un acta con la libertad condicional, en fin. Pero a mí no me gusta porque no tiene la publicidad que tiene que tener algo tan delicado como una persona que esté condenada en 27 años y resulta que a la mitad del cumplimiento de esa pena pueda postular a la libertad y se le conceda. Y me suena tu descripción me suena a una decisión como a granel, no una decisión particular. Y cuando se falla, o cuando se condena o se libera a una persona, son decisiones particulares a la persona que se le está juzgando. Me parece curioso que al revés, cuando se le vaya a dar un beneficio, no se da de la misma manera. Al menos como tú lo narraste, como yo lo percibí, es casi como grupos, como piños. Ahora recordemos, pero María, recordemos que el año 2016 era un derecho, no era un beneficio. Y en segundo lugar, los informes de gendarmería eran bastante menos rígidos. Entonces, las comisiones de las Cortes de Apelaciones los valoraban bastante menos que hoy día. Hoy día son mucho más, por la modificación que hicimos, son mucho más estrictos y no son vinculantes, pero son bastante más rígidos y estrictos. Y una cosa que no hemos conversado, no la has dicho tú ni la he dicho yo, pero el informe en este caso de Bustamante de Gendarmería no era positivo. No, exactamente. Te iba a preguntar, ¿y el informe de Gendarmería no recomendaba hacer lo que se hizo? Y quiero preguntarte, ¿en qué parte de esta cadena, por ejemplo, hay algún informe psicológico, psiquiátrico de esta persona? Ahora sí. Ahora la hay. Ahora con la modificación del 2018, pero hasta el 2016 los informes de Gendarmería eran de buena conducta, eran muy generales. Piensa que era un decreto de ley que venía el año 25. Entonces, era una práctica, el año 25, claro, había mucho menos presos, eran unas prácticas distintas, entonces fue un error, yo creo, haber cambiado de la Seremía de Justicia a esta comisión sin haber modificado la ley en su minuto también, o sea, haber hecho una revisión general completa para que la cosa no hubiera pasado lo que estamos viendo ahora y otros casos, y este es un caso macabro, pero han habido otros casos también menos terribles, pero que yo recuerdo el año 2015, 2016, que soltaron a una gran cantidad de personas y que a la semana ya habían cometido delitos. Gonzalo Fuenzalía, ¿qué debiera pasar ahora? ¿Qué debiera esperar la sociedad que suceda ahora con Hugo Bustamante? Si se determina su responsabilidad, ¿no? Porque tenemos que esperar que ocurra el juicio. En primer lugar, es una persona que es reincidente, o sea, ya es una persona que ya cometió delitos y ya ha sido condenado. En segundo lugar, ha violado la libertad condicional, cometido delitos, o sea, una persona que arriesga obviamente a tener las penas más altas. Pero vuelvo a repetir que aunque tenga las penas más altas, siempre va a tener la posibilidad de solicitar un beneficio. ¿Tienen ustedes un catastro de cuántos Hugo Bustamantes andan sueltos? En este minuto no lo tengo, pero yo me acuerdo en los años donde esto empezó a producirse, 2015-2016, hicimos un trabajo bastante arduo de tratar de ver todos los casos, y por eso presentamos este proyecto de ley, que finalmente se demoró hasta el año 2018, porque también estaban ahí, estaban involucrados todos los delitos de lesa humanidad, que fue lo que más retrasó este proyecto de ley.
Gonzalo Fonsalía, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado de RN. Gonzalo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Que estés bien. Muy buenas noches, Matías, que estés muy bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al fono 23 21 00 084. Esta noche fue presentado el segundo y último libro de memorias del presidente Ricardo Lagos Escobar. Una de sus presentadoras, la tuvimos aquí el domingo en Estado Nacional y andaba con el libro todo subrayado, lleno de papelitos. Gloria de la Fuente, que es presidenta de Chile 21, está con nosotros. Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Todavía tengo el libro acá, lleno de papelitos. Sí, pues, no sé si lo habías terminado el domingo, pero ya supongo que lo terminaste, pues ya presentaron. Estaban unas páginas, pero ahora ya estamos, ya lo terminé. Está muy bien. Bueno, esta es la segunda memoria del presidente Lagos y estas deberían ser las más enjundiosas para la historia, podríamos decirlo, ¿no? Porque esto va a ser probablemente lo que los historiadores en 20, 30 años más van a tener como fuente directa, testimonio, para evaluar la presidencia y la carrera política más de primera línea de Ricardo Lagos Escobar, porque incluye el año 98 al 2006, cuando termina su presidencia, ¿no es así? Así es. Este libro recorre los días del plebiscito, desde el plebiscito hacia el año 2006, el último día básicamente de su mandato. Entonces son los años probablemente también, yo creo que los años probablemente, si uno mira con perspectiva, de una coalición muy exitosa y que a la luz del tiempo, algunos miran con distancia, otros miran con muy buenos ojos. Otros con vergüenza, muy marcadores para la historia de nuestro país. Entonces, creo que el libro aporta muchos antecedentes para poder mirar esa historia con perspectiva. Algunos sí, fíjate, miran con vergüenza esa época. Fíjate, sí, y eso fue parte de la discusión importante que nosotros tuvimos el día de hoy justamente, porque creo que una de las cosas que nos deja el libro de alguna manera y que nos transmite es mirar o tener antecedentes suficientes para que el lector, en definitiva, sea el que haga la lectura y el juicio de aquellos años. Yo creo que cuando muchos de los colaboradores de los gobiernos de la concertación hoy en día miran como con distancia y hasta como con vergüenza, uno se pregunta, bueno, en fin, básicamente qué es lo que hacían ahí. Y yo creo que parte de eso se produce porque nunca estuvo suficientemente resuelto, en definitiva, algo que también el libro toca, que es este debate que se empieza a producir ya hacia el año 98 entre autoflagelantes y autocomplacientes, ¿no? Y cómo eso finalmente después llega a que algunos tomen cierta distancia. Pero creo que con sus bemoles, con sus áreas grises y también con sus áreas luminosas, creo que son años de la historia de Chile que yo creo que hay que mirar con mucho respeto. A ver, primero, me imagino que está narrado ahí cómo se transforma en uno de los grandes líderes de la concertación, probablemente, alguien dirá desde el día del dedo de Lagos, ¿no es cierto?, de cara al país. Pero es un hombre que venía construyendo hace mucho rato un liderazgo, quizás ese fue un salto mediático, un salto que lo llevó a ser más conocido, pero él sabía probablemente que no era su turno y que a su turno le quedaría un tiempo todavía, y si es que venía, y de hecho hubo que pasar 2 presidentes demócratas cristianos antes. ¿Cómo narra él esas expectativas? Sí, de hecho, él lo narra, mira, particularmente el episodio, bueno, narra todos los episodios hasta llegar finalmente a la presidencia, pero yo creo que el episodio probablemente más notable es la decisión que finalmente tiene que tomar el conjunto de la concertación para poder enfrentar de manera adecuada el debate que se venía de cara a el primer gobierno democrático, con lo que significaba tener a Pinochet en la comandancia en jefe del ejército, con lo que significaban las leyes de amarre, con lo complejo que eran esas situaciones y el temor, por supuesto, que tenía toda esa generación respecto a eso. Y ahí relata finalmente la decisión clara que tenía y categórica respecto a no competir, más allá de la discusión que había con la democracia cristiana, qué sé yo, pero no competir, y relata un par de episodios que son bien interesantes sobre
la proclamación o eventual proclamación que querían hacer algunos militantes del PPD en particular en ese tiempo, en una reunión partidaria, y él declara no ser candidato y se llevó hasta bucheos de las personas que estaban en ese evento, pero teniendo muy claro también la responsabilidad que significaba que ese momento en particular, dadas las condiciones además que se produjo la transición, no era un momento, no era su momento, ¿no? Y por lo tanto, pero lo que hace es primero asumir la cartera de educación en ese momento. Claro, Gloria, ¿no era su momento o no era el momento de un socialista? Yo creo que él tenía claro que no era el momento de un socialista, y él era el socialista más relevante probablemente en ese minuto para asumir ese liderazgo. Él asume que no era particularmente su momento, había una situación compleja del país que resolver y no iba a poner su interés por delante del interés finalmente del país, particularmente de la coalición, y por lo tanto decide finalmente no dar esa batalla, y de hecho da una batalla senatorial que además pierde, no nos olvidemos de eso. Pero finalmente eso es un derrotero que lo lleva a finalmente construir un liderazgo que le permite ser presidente de la República con posterioridad. Bueno, narra ahí, me imagino, narrará 2 episodios que uno se recuerda así a bote pronto y rápido, que deben haber sido muy marcadores en él. Primero, la derrota senatorial, donde no es derrotado, sino más es derrotado por el sistema electoral, porque llegó en segunda mayoría detrás de Andrés Saldívar. Lo que traía el binominal en aquellos años. Claro, ganó Andrés Saldívar, luego Saldívar, Lagos, Jaime Guzmán, y el cuarto, no recuerdo quién era por Santiago, puede haber sido, no recuerdo quién era el cuarto candidato. ¿No era Joaquín Novoa? No, debe haber sido un RN. Debe haber sido un RN, no un UDI. Sí. Bueno, no recuerdo en este momento. Y Lagos queda fuera pese a haber sacado más votos. Y el segundo episodio es como ministro de Obras Públicas que se niega a firmar el decreto de construcción de la cárcel de Punta Peuco. Así es, y es un episodio que él cuenta, y cuenta con detalle, y creo que es bien interesante ese episodio porque también a uno se le tiende a olvidar, en esta lógica de hacer como un juicio bien crítico sobre esos gobiernos, particularmente yo creo que sobre el gobierno del presidente Lagos se olvida uno a veces, y como ministro antes, ¿no? Se olvida uno a veces que él tuvo varios episodios durante su vida donde mostró el tesón y el liderazgo que tenía. Yo tengo la impresión de que uno de los marcadores fue justamente eso, el haber buscado fórmulas, haber discutido con el presidente de la República en su minuto cómo hacer, porque lo que él no quería era firmar finalmente el decreto que daba la posibilidad de construir esta cárcel particular para los presos y finalmente las personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Y es un episodio bien interesante en el libro justamente por eso, porque a uno se le tiende a olvidar. La memoria probablemente más nos trae hacia el recuerdo del dedo del lago, o cuando finalmente se niega a apoyar a Estados Unidos en su minuto en el Consejo de Seguridad. Pero este otro episodio que tiene que ver además yo creo que con las convicciones en materia de derechos humanos y en materia democrática, yo creo que fue bien relevante, ¿no? Y a uno se le tiende a olvidar. Yo creo que el libro está lleno de ese tipo de anécdotas. ¿Cómo narra en este libro él, sin spoilear, digamos, porque vamos a leer el libro, probablemente a mí no me ha llegado? Sí, no quiero contar el detalle del libro. Sí, no, pero la derrota, así lo que nos puedes adelantar para entusiasmarnos a leer el libro, sobre la derrota senatorial con Jaime Guzmán fue bien importante, me imagino, porque, por lo que significaba Guzmán, además. Y perder con Saldívar. Sí, lo relata de manera muy dura, pero además relata también en primera persona cómo aquellas cosas que eran finalmente, y que es algo que recorre el libro, cómo esos amarres, esas leyes de amarre o esos amarres finalmente de la dictadura, estos enclaves autoritarios, como llamaba Manuel Antonio Garretón, realmente nos acompañaron en Chile durante mucho tiempo. Y él relata en particular el haber sido víctima justamente de uno de esos enclaves, que fue, por lo demás, además uno de los enclaves autoritarios que fue más difícil de remover. No nos olvidemos que nosotros terminamos derrotando el binominal hace poquitos años atrás, apenas en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Antes fue imposible hacerlo. Y él relata ese episodio como el tomar conciencia una vez más de lo rudo y complejo que habían sido todos esos amarres en el fondo de la dictadura en su minuto, ¿no? Y que por lo tanto, otro más de los muchos que relata. Si hay algo que yo creo que recorre el libro, Matías, yo creo que eso es interesante, sobre todo cuando uno ve, hoy día mismo había una discusión en el diario de dirigentes del Frente Amplio criticando parte importante de la dirigencia, probablemente de la nueva mayoría, exconcertación. Es que yo creo que hay que tener un juicio
ponderado respecto a lo que pasó durante aquellos años, ¿no? Uno le puede gustar, no le puede gustar en estos gobiernos, pero realmente hay que reconocer que eso obedecía y las decisiones tomadas en otra época obedecen también a las lógicas de otra época. Y lo digo porque hay una cosa bien transversal en el libro que creo que es bien interesante incluso para el mundo más de la derecha, que mira hoy en día y que hace una gran apología del gobierno de Lagos, que es hacerse cargo de tener que haber tenido que administrar durante muchísimo tiempo, él, los gobiernos, la concertación, etcétera, finalmente muchos de estos amarres que venían con el pacto finalmente de la transición, ¿no? Y lo que fue la experiencia de la dictadura y lo que vino después. Y por lo tanto, sí, con mucha autocrítica, el texto es bien autocrítico en general, pero también asumir que se nos tiende a olvidar aquello. Entonces es bien curioso porque parte importante de muchos sectores que hoy día hacen una apología del Lago fueron parte de esos sectores que en su minuto, siendo el gobierno de la concertación, tendieron a negarse en muchos casos a avanzar de manera más sustantiva en varias materias que hoy en día aparecen como obvias dado el estallido social, ¿no? Otro hito fundamental en la carrera de Ricardo Lagos y en su presidencia son las reformas constitucionales del 2005, que terminan con varios de estos enclaves autoritarios. Por ejemplo, la movilidad de los comandantes en jefe, que es como una de las más icónicas, ¿no? Y eso, él ha dicho después... Los senadores designados. Los senadores designados, claro. Porque le critican mucho de que por qué le critican la derecha hoy día a la izquierda, por hacerlo así blanco y negro, ¿por qué alegan tanto de la Constitución si esta es la Constitución de Lagos? Y eso me imagino que el presidente Lagos debe generarle muchas ganas de explicar bien. Él ha explicado de manera sucinta que hizo los cambios que le permitió la derecha, así se lo he escuchado yo al menos. Me imagino que él profundiza más ese punto de inflexión, ¿no? Por eso te decía, o sea, una de las cosas que recorre el libro es justamente este debate, ¿no? Esto de lo que fue posible avanzar, dado que había sectores que constituían, que eran finalmente la mayoría que se imponía, o dado los por un supramayoritario, finalmente la mayoría que no se podía alcanzar, y por lo tanto cómo finalmente los debates se frenaban permanentemente. Él hace un reconocimiento importante respecto a lo que significó. Mira, hay un capítulo específico que hace que se refiere específicamente al tema de los militares y a la subordinación del poder militar al poder civil. Pero hay un reconocimiento también bien importante que hace respecto a cómo finalmente el haber eliminado a los senadores designados permitió seguir avanzando hacia la redemocratización finalmente mayor del Parlamento, que yo creo que es clave para poder entender también cómo se han ido transformando las cosas en el tiempo. De hecho, el libro lo terminó de escribir él como 2 semanas antes de que ocurriera el estallido social. Y una de las cosas que contaba, de hecho, en el lanzamiento hoy, es que tuvo harta duda si finalmente reescribir el texto o más bien hacerse cargo de esto, y hizo un prólogo más largo. En el prólogo más largo explica que él cree que si uno mira las páginas, y yo creo que es así, si uno mira las páginas del texto, la verdad que lo que encuentra son muchos elementos y muchas claves. Insisto, más allá de las críticas, si se es autoflagelante, autocomplaciente, o si lisa y llanamente se mira con distancia, lo que ahí pasó, el relato de esos años, yo creo que hay muchos elementos para entender finalmente cómo el malestar en la sociedad chilena se fue transformando hacia lo que después finalmente derivó en un estallido social. Y yo creo que hay ahí claves que yo creo que es importante mirar para entender también de manera ponderada lo que fue finalmente, y lo digo además con mucho respeto porque yo no pertenezco para nada a esa generación, digamos, pero lo que fue la pelea de esa generación en particular. ¿Gloria? Y yo creo que... El caso Mobgate me imagino que también ocupa un capítulo importante porque fue muy doloroso para él, probablemente porque se puso dudas a la honorabilidad, a la transparencia, a la forma de financiar toda la infraestructura nacional que se hizo. En claro, fin, en la estructura de concesiones, digamos. De concesiones, claro. Entonces me imagino que para él ese fue un golpe duro que lo explica o se preocupa de explicarlo con todos sus detalles. Sí, yo creo que ese es uno de los capítulos del libro, no voy a hacer de nuevo un spoiler, pero es un capítulo del libro que yo creo que en sí mismo probablemente cuando ya muchos empiecen a mirarlo, que en sí mismo yo creo que va a dar harto que hablar. Entre otras cosas porque él hace una mirada y una explicación de lo que ocurrió ahí, y yo creo que lo que uno lee también, este es un libro que está escrito, por cierto, son memorias, entonces está escrito en primera persona, además la experiencia vivida y la pena finalmente y el dolor con la que enfrentó
esa situación en particular, porque además no nos olvidemos que aquí terminaron procesadas y condenadas personas muy cercanas para él. Muy cercanas. Entonces, hay un relato que él hace de los hechos que yo creo que vale la pena mirar con el tiempo, en función de la explicación que él da de las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Más allá del juicio que cada cual pueda tener respecto a si ciertas cosas podían corresponder o corresponder, estaban dentro de la legalidad o no estaban dentro de la legalidad, pero creo que lo importante es mirar el texto y, como creo que es importante para mirar la historia, mirar este juicio o esta mirada que él tiene respecto a lo que sucedió ahí. Y creo que es uno de los capítulos que diría que es de los capítulos más, además cuando relata cosas más personales, probablemente como más del entorno familiar, pero más sentidos del libro, ¿no? Donde efectivamente hay ahí claramente expresado una situación que le causó mucha rabia, probablemente mucha pena, mucho dolor. Pues. No fue la única vez que uno recuerda que algunos pusieron en duda, insisto, la vulnerabilidad, que eso es distinto a lo político. Mire, y es una cosa que él rescata harto en el texto y que yo creo que vale la pena mirar también a ojos vistas incluso de la acción y de la actividad política hoy. Yo creo que él habla todo el tiempo, y uno lo ve en el relato también respecto a la acción en general, un actuar de una vía muy sencilla, en general austera. De hecho, señala muchas veces que o sea, jamás se le habría ocurrido ocupar, en el fondo, el castillo en Valparaíso. Valparaíso, en Viña, ¿sí? El Cerro Castillo. Claro, el Cerro Castillo, para poder hacer ni fiestas ni grandes cosas, al revés. Nadie que no fuera, en el fondo, del entorno, que tuviera que ver algo con la gestión presidencial, ocupaba de mala manera ese tipo de recursos. Y que su familia, además, en circunstancias en que ocurrieron todos estos hechos, lo pasó muy mal. Tanto así que él hace un relato respecto a lo que la familia le dijo en el momento en que él había pensado en hacer el 2010, al principio una nueva apuesta por una carrera presidencial, y cierta resistencia de su familia también, por cierto, a que pudiera aventurarse de nuevo por lo mal que todos lo habían pasado. Dos cositas que en el poco tiempo que me queda, porque me quedan 2 minutitos, pero una que me interesa es que ¿cuánto en el texto se siente que le afecte que para muchos, sobre todo de su sector histórico, digan así, quizás de manera sarcástica, que Lagos es un gobierno fue un gobernante de derecha, que fue servil a la derecha, que gobernó con las ideas de la derecha? Me imagino que a él le debe doler. Por los empresarios. Que es amado por los empresarios. ¿Cuánto se hace cargo de eso? ¿Lo responde o no? Sí, totalmente. De hecho, me acuerdo que estaba mirando hace poquito rato de nuevo, me volví a mirar un párrafo específico donde él él se enfrentó a los empresarios. No nos olvidemos que los empresarios en algún minuto relata ese episodio, y lo relató también hoy día en el lanzamiento. Lo de Ricardo Aristía, déjenos trabajar tranquilo. Claro, déjenos trabajar tranquilo. Y él, la explicación que finalmente da respecto a lo que sucedió con el mundo empresarial es que, si bien tuvieron una relación tensa al principio, enfrentada, no nos olvidemos además todos los temores que había en aquellos años respecto a la llegada del primer presidente socialista, entonces había un montón de mitos, temores y demás. Y él dice al final de ese texto, de esa parte del texto donde recorre esto, que al final los empresarios no es que lo hayan terminado amando, ni mucho menos, que es el mito que se ha construido, sino que más bien él les mostró que por la vía del progreso que les ofrecía, en la práctica de insertarse internacionalmente, buscar prosperidad por ese lado, los empresarios entendieron que también era posible construir otro modelo de desarrollo. Y eso sin perjuicio de que tuvieron grandes enfrentamientos respecto al royalty, grandes enfrentamientos respecto al seguro de desempleo, que fueron políticas en el fondo iniciadas en su gobierno. Entonces, creo que mira, insisto, yo creo que más allá de ser, de hecho, yo siempre he confesado que soy más autoflagelante probablemente que autocomplaciente, si uno quiere ponerlo en las categorías de esos años, como uno mira la historia, pero yo creo que para poder juzgar la historia hay que pensar también que cada generación ha tenido su propia batalla, y como él bien lo señala en el texto, la batalla de esa generación fue la lucha contra la dictadura. Y yo creo que en ese mérito es importante juzgar lo que haya pasado. Exactamente. Gloria, ¿termina el 2006 específicamente el libro? ¿Si rigurosamente? Porque si es así... De hecho, termina exactamente el libro el día en que él le entrega la banda presidencial a la presidenta Michelle Bachelet. Y va al cementerio a visitar a su madre, doña Emma Escobar, ¿no es así? A visitar a su madre y a decirle, bueno, aquí está Ricardito. Es decir, no está en el libro
su sentir después de que el Partido Socialista le diera la espalda en su candidatura del 2018? No, no está ahí y ojalá venga el tercer libro de memorias para poder recorrer bien probablemente ese episodio. Ese episodio lo vi y me tocó verlo mucho más de cerca también, pero ojalá viniera alguna historia sobre eso, porque fíjate que creo que lo que hacen este tipo de textos y de memoria es justamente contribuir a ese debate ponderado que yo creo que al final hace bien. Si uno puede estar... ¿Tú lo viviste de cerca ese episodio? No está, lo vi de cerca, yo estaba en el equipo de Lagos en ese minuto, entonces fue, claro. Bueno, todo el equipo ese fue un momento muy complejo. No está escrito en las memorias, pero tú lo conoces. No está escrito en las memorias porque, como te digo, llega justo hasta el 11 de marzo del 2000. ¿Cuánto le dolió al presidente Lagos la actitud de su partido? Yo creo que mucho, sin duda mucho. Sin duda fue un momento bien complejo, yo creo. Y yo creo que la historia dirá, bueno, finalmente cómo ocurrieron las cosas. Más allá de eso, creo que lo importante es que desde ese minuto probablemente en adelante empezó una especie de vorágine en lo que era la nueva mayoría en ese minuto, que ha sido muy difícil de recuperar. Yo creo que a esa coalición política le faltaron en general muchos debates que hacer y espero que en el futuro se puedan hacer en la práctica, porque nunca es tarde y porque los desafíos hacia el futuro son muy grandes también. Gloria de la Fuente, presidenta de Chile 21, muchísimas gracias por esta conversación. Ya nos leeremos el libro, ya está en librerías, me imagino, ¿no? Ya estará... Está en librería, exactamente, ya está en librería, así que lo pueden encontrar. Pronto nos leeremos ya ese libro porque nos pinta muy bien para un momento de la historia de Chile muy interesante, que es la transición. Gracias, Gloria. Para mirar los desafíos, además, que tenemos hacia el futuro, sobre todo. Gracias, Gloria, que esté muy bien. Chao. Gracias, Matías, que esté muy bien. Buenas chao, noches. Pausa y volvemos en Vía Pública. Vamos a revisar de inmediato aquí en Vía Pública nuestro portal de noticias 24horas.cl, que está encabezado por esta información del informe de Contraloría que determinó que Comisaría Virtual emitió más de 2.000 permisos a personas contagiadas de COVID-19. Claro, personas que estaban en el sistema con COVID y que la Comisaría Virtual probablemente falló en el cruce de ese dato. Entonces, grave falta se acusa la Contraloría a esta comisaría virtual. Revise más detalles en 24horas.cl. Nosotros ahora revisamos el tiempo. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 8 grados con 6 décimas. El cielo está nublado. Para mañana viernes y sábado, cuarentena para toda la región metropolitana. El sábado, mañana es variado. Hay algunas que están más abiertas que otras. Bueno, para el viernes 21 grados máxima probable, cielo parcial. Para el sábado, 2 grados más, 23 máxima probable, pero también cielo parcial. Recordemos que estamos en fase de transición. La región metropolitana puede tener diferencias de unos más abiertos que otros, transición o no, de lunes a viernes. Pero sábado y domingo, todos tenemos cuarentena, ¿ok? Todos tenemos cuarentena sábado y domingo. Bueno, vamos a revisar otras dos regiones y el tiempo. Coyhaique, región de Aysén, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 8 grados. Y La Serena, región de Coquimbo, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Y lo que escuchamos de fondo es, evidentemente, Help. Canción que cumple 55 años, ¿sí? Los Beatles, naturalmente, son sus creadores, sus intérpretes, los que la pusieron en la historia. Bueno, este es el quinto trabajo de la banda británica, lanzado el 6 de agosto del 65. El disco está compuesto por 14 temas producidos por George Martin en su primer intento de agregar nuevos arreglos a sus grabaciones y tener en su mayoría composiciones propias por primera vez en su discografía. De hecho, este fue el último disco que incluyó un cover de hasta Let It Be de 1970. Help tiene las primeras canciones